contar con cómo lograr que esa al pueblo de Chile. Quieren es que el país y al país le vaya bien, que se crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, qué placer estar junto a ustedes en nuestro programa Conversaciones Americanas, donde conversamos de las Américas, de la del norte, de la del sur, de la de las islas. Y qué placer que me acompañe hoy él hasta hace muy pocos días, o que creo que va a hacerlo hasta el fin de año, editor y director de La Joven Cuba, Harold Cárdenas Lema. Harold es, primero que todo, es mi amigo y me complace tenerlo en el programa. Incluso cuando empezamos, este programa no era originalmente Conversaciones Americanas, sino Nuestra América, y lo estábamos haciendo con Harold y otro amigo común, Luis Carlos Batista. Qué gusto que Harold esté. Yo creo que no requiere mucha presentación, pero voy a hablar un poco de Harold, porque a veces los amigos no tenemos esa oportunidad de decir lo que nos acerca y ni los méritos que tienen los amigos, y eso nunca sobra. Harold es licenciado en estudios socioculturales por la Universidad de Matanzas, donde también fue profesor de esta importante institución cubana en las Atenas de Cuba, y en sus estudios se incluye también haber cursado una maestría en estudios internacionales, en asuntos internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales y Públicos de la prestigiosa Universidad de Columbia. Digo prestigiosa por muchas cosas, y de la cual también tuve el honor de ir a esa misma escuela, considerada una escuela top en estudios internacionales, economía internacional, política internacional, derechos humanos, leyes, etcétera. Harold ha sido por 15 años el editor junto con otras personas, porque la institución la fundaron un grupo de jóvenes de los cuales vamos a hablar, ahí en la Universidad de Matanzas. Ha pasado por diferentes etapas, pero fue por 15 años el director y editor de la Joven Cuba, y él ha tomado la decisión, y sale en uno de los últimos editoriales de la publicación, la idea de dar paso a otras personas, que particularmente a Mariana Camejo, para que tengan el papel de líder en el manejo de esta institución tan importante, yo creo, como una alternativa propia en la sociedad civil cubana. Vamos a comenzar, Harold. Bueno, además quiero decir algo que no sobra nunca. Me honra, profito, por decirlo en un anglo-hispanicismo, de tu amistad, y cada vez que me he encontrado contigo, eh, tuve la oportunidad he tenido la oportunidad incluso de ir contigo, conversar juntos en la Universidad de Georgetown, donde hicimos una presentación cuando tú vivías en Cuba, en medio del periodo previo al 17 de diciembre de 2014. Y quiero decirte que siempre me he sentido honrado de compartir contigo podio, y de compartir contigo mesa, amistad y pan. Así que qué gusto que estés aquí. Y bueno, no sé si querías decir algo. Gracias, Arturo. Bueno, espero que me escuches bien. Sí, Un saludo a tu audiencia primero. Sé que tienes una muy buena audiencia que es muy fiel con tus programas y es una audiencia que es bastante culta, así que voy a tratar de estar a la altura del programa tuyo, ¿no? Acabo de encontrar el otro día, ayer estaba buscando fotos antiguas y encontré la primera foto que nosotros tenemos juntos en un sí. evento que se organizó en La Habana, y nos vemos realmente bastante más jóvenes que ahora. Pero bueno, como dijera en una película, fue el comienzo de una bonita amistad, ¿eh? Sí, así mismo fue.
Yo creo que nos encontramos allí, pero creo que habíamos intercambiado algún que otro mensaje anteriormente. Yo seguía y sigo todavía con gran interés lo que publica La Joven Cuba y me honré en el periodo en el que fui miembro del Consejo Asesor antes de mi renuncia. En el periodo en el que lo hice, me pareció muy bien. Hubo momentos en los cuales no coincidía y aquí no, la audiencia sabe que yo he expresado mis discrepancias siempre con respeto, incluso con respecto a mis amigos. Entonces, Harold, ¿algo más que quieras decir? No, básicamente La eso. foto no está por ahí, ¿no? Que la podamos compartir, ¿no? Después Está le paso bien. la foto. Después le Después paso la pásame foto. la foto y a ver si la compartimos. Qué gusto. Entonces, vamos a conversar de La Joven Cuba. Primero que todo, ¿cómo te sientes en este momento? A mí me gustó mucho el editorial, porque no solo fue la acción de decir, de presentar tu propuesta de pasar el liderazgo a otro grupo dentro de La Joven Cuba, sino que tú lo ves como un ritual, como algo que debe ser parte de la vida política, social del país. Yo como un defensor ferviente de la idea de límites de mandato, de la idea de renovación del liderazgo, a mí me parece que te digo que uno lo ve hasta en los liderazgos religiosos a veces en Cuba, la propia comunidad hebrea, cuando yo era miembro de la comunidad hebrea en Cuba, es cierto que hubo los mismos liderazgos durante mucho tiempo. A veces uno dice un gran liderazgo meritorio a reconocer, a quitarse el sombrero, pero siempre hay espacios, incluso para, aún con tu presencia en el liderazgo de La Joven Cuba, también dar espacio a que otras personas ejerzan las funciones fundamentales, las funciones de dirección operativa. Yo creo que todo eso es algo en lo cual en la sociedad cubana, y discúlpame, tú no tienes que pronunciarte al respecto, pero si te quieres pronunciar es mejor, yo creo que a veces ha faltado. Desde el máximo liderazgo de la revolución, como ha sido Fidel Castro, hasta donde hemos tenido el sistema político por revolucionario, donde la generación histórica duró más en el control. No hay ningún otro país que el liderazgo revolucionario de la primera generación haya durado tanto. Y yo creo que eso tiene que ver con las cosas que salieron bien y fundamentalmente con las cosas que han salido mal. Así Sí, que bueno, te escucho. primero quiero aclarar una cosa. Yo no he sido director de La Joven Cuba durante 15 años. Yo he sido director en los últimos 7 años, porque los otros 8 años la dirección era básicamente compartida entre los fundadores. La fundamos tres profesores de la Universidad de Matanzas y compartíamos los tres la dirección de La Joven Cuba. Eventualmente yo me quedé al frente de la revista, entraron más personas a la revista y entonces a partir de entonces sí yo fui el director de la revista cuando dejó de ser un blog, que fue como surgió y después se convirtió en una revista, ¿no? Tú estás hablando del tema del liderazgo y del tema de dar un paso atrás a veces. Estoy seguro que tú vas a citar otros ejemplos. Para mí el ejemplo que yo tenía en mente cuando hicimos el anuncio fue el ejemplo de Charles de Gaulle en Francia. Es decir, Charles de Gaulle, emblemático presidente francés, la persona que luchó, ¿no?, contra el fascismo. Y entonces Charles de Gaulle se retira y en un momento de emergencia, si es necesario, regresa, como ocurrió. Eventualmente en Francia hubo una emergencia nacional y él regresó de nuevo porque era necesario, pero si no era necesario, él nunca hubiera regresado. Yo lo veo así, es decir, yo creo que 15 años es más que suficiente para que alguien dirija algo. A todos los niveles, creo mucho en oxigenar los cargos públicos, en oxigenar las responsabilidades también al frente de organizaciones y de revistas. Creo que es importante oxigenar ese liderazgo y nada, salí de la dirección. Voy a seguir acompañando a La Joven Cuba. Muchas personas me han dicho que si me voy de La Joven Cuba, no me voy de La Joven Cuba. Ahora soy un autor, no sé si habrán leído un artículo que escribí. Llevo mucho tiempo con ganas de escribir cosas y ganas de decir cosas y no las había podido decir porque no creía que la persona que dirigiera la revista debía estar opinando también sobre la situación cubana, pero ahora tengo una libertad al no ser el director en la que sí puedo entonces opinar un poco más sobre Cuba, ¿no?
Entonces, básicamente ese es mi ejemplo. Si fue el ejemplo de Charles de Gaulle, de salir, de salir y de solo regresar si es necesario. Es decir, si necesita de mí la joven Cuba en otro momento, yo puedo regresar. Si no necesita de mí, con un poco de suerte, entonces la revista va a tener a Mariana al frente. Si Mariana y el consejo editorial deciden luego que sea otra persona, será otra persona. Es decir, eso es una voluntad también del consejo editorial. Yo veo eso muy positivo, te agradezco y quiero decirlo porque más allá de las imágenes, los líderes que uno trata de emular, yo creo que gana claridad cuando uno dice algo de eso. Tú no estás comparándote con Charles de Gaulle, tú estás emulando un ejemplo que ves. Y yo sé que es muy importante en la historia francesa. Por cierto, hay un capítulo dedicado a Charles de Gaulle en el libro Liderazgo de Henry Kissinger, que yo creo que vale la pena leerlo. Charles de Gaulle es un líder en su vida personal, con su familia, lo que tiene que hacer, incluso creo que es una hija, un hijo que tiene situaciones de incapacidad que requieren apoyo, y aún así tuvo tantas responsabilidades históricas que uno siempre dice, ¿cómo es posible que él haya podido hacer tantas cosas? Y en este caso, es cierto que él dice, bueno, serví a Francia, me retiro y hay un momento en que él dice, yo regreso si me lo piden. Y es una razón importante. Eh, yo siempre, un programa que me debo, porque es un programa que he dedicado tiempo a prepararme y estudiar, pero siempre no me queda redondo y tengo miedo a hacerlo, porque hay veces que cuando uno se dedica a hacer un programa como este, que ya está casi a punto de tener 5.000 seguidores, y seguidores orgánicos, aquí no se le ha pagado nada a nadie, ni hay cosas raras de que hayan 50 personas conectadas y después al cabo de 2 horas, y te digo porque esto pasa hasta con organizaciones que reciben fondos importantes de la USAID. Yo digo que estas cosas sospechosas había que saber si es que el gobierno norteamericano los patrocina o que ellos los hacen por su propia cuenta. Pero hay ocasiones en que hay 50, 60, 100 personas conectadas y tal parece que eso está administrado porque al cabo de media hora, una hora de buena primera, boom, crecen más rápido que el New York Times en número de vistas, lo cual a mí me parece Arturo, a la que... joven Cuba le han ofrecido esos servicios. Es decir, a nosotros nos llegan constantemente propuestas de marketing de cómo subirnos los números, de cómo garantizar cierto número de seguidores en YouTube, garantizar cierto número de personas siguiéndonos en las directas y cosas así. Nosotros siempre hemos dicho que no, porque realmente creo que hay un tema de honestidad también ahí de no falsear Claro, los seguidores que uno claro. tiene, ¿no? Es lo mismo que pienso yo, es lo mismo que pienso yo. Aquí se ha ido llegado, mira, puntiquito, puntiquito, uno tras otro, seguidor tras seguidor, como siempre hemos dicho, con la pistolita y el pulmón. Y uno siempre a veces tiene miedo yo tengo el miedo de hacer un programa, sé que no todos los programas quedan bien, pero uno que es un reto grande, es una comparación de liderazgo y lo que han dejado detrás. Y a mí me parece, entre Cuba y otros países, y uno importante que no es democrático, ni mucho menos, pero que sin lugar a duda deja un resultado enorme y que tampoco vive bajo una guerra económica como es el caso de Cuba, es el de Singapur. Y a mí me parece que, por ejemplo, esto que hizo Lee Kuan Yew, de a los 30 años de ejercer el poder, es decir, me echo a un lado, voy a ser el ministro con mayor seniority, con mayor tiempo en el cargo, voy a seguir participando en el Consejo de Ministros, pero que otros lleven la voz cantante y de verdad que otros lleven la voz cantante. A mí me parece que eso ha marcado diferencias importantes en Cuba. Yo creo que los que han subvalorado el peso del delay, de la extensión, de la demora en la transición, primero intrageneracional y después intergeneracional en el contexto cubano, se equivocan. Yo creo que Raúl hubiera hecho muchos de los cambios que hizo muy tardío, a partir del 2009, si le hubieran dado el espacio, a partir de 1990, por ejemplo, haciendo una referencia de 30 años, yo creo que también se hubiese
visto forzados o dentro de su lógica a hacerlos, y eso hubiese ayudado a que muchos cambios que después no se han hecho o se han tenido que hacer a la carrera, y el tiempo es una variable en política muy, muy importante. Hay una serie de artículos que publicó una universidad en Alemania que se llama, creo que se llama Ludwig Maximilian, algo así, y que publicó una serie de artículos, un proyecto que se llama El tiempo en política. Y yo creo que es una variable tan, pero tan importante, que muchas veces los que abogan por el gradualismo y no la terapia de shock, como yo, a mí me parece la terapia de shock generalmente una mala recomendación, algo a hacer si no te queda más remedio, pero que los que buscan el gradualismo, yo creo que deben siempre sopesar los costos de un gradualismo excesivo y del peso de ignorar la variable tiempo. Arturo, Bueno, ¿y por dime. qué tú crees que Fidel Castro nunca hizo eso? ¿Por qué Fidel nunca se retiró a escribir libros y le dejó al hermano, le dejó a otra persona? No sé, uno imaginaría que a mediados de los años 80 él podía haber hecho eso perfectamente, ¿no? Yo creo que ese fue uno de sus mayores defectos y de los mayores problemas que le dejó al país. Él tiene una entrevista. Yo he buscado, porque he tratado de responder esa pregunta, por eso es que te digo que es un tema que no tengo redondeado, pero me siento como conversándolo contigo, como a veces conversamos las cosas como amigos. Y aquí no estoy, a mí me gusta prepararme cuando quiero tratar un tema. Lo estoy haciendo a propósito de la joven Cuba. Pero yo he buscado reflexiones de Fidel Castro sobre la variable tiempo de permanencia en el liderazgo. Y he encontrado dos fundamentales. En una, refiriéndose al liderazgo chino, él es muy crítico de Mao Zedong y le llama a Mao Zedong que él está dirigiendo ya como un viejo que no puede casi ni caminar, y la emprende contra Mao Zedong por esto, con palabras bien duras. Fidel Castro no es suave cuando se tira contra alguien, particularmente cuña del mismo palo, gente de su propia afiliación, y es muy duro, diciendo que en Cuba nunca los líderes van a llegar a una situación parecida a esa y que se retirarían cuando vieran que les fallan las facultades. Yo recuerdo eso, pero eso fue al principio de la revolución, cuando dijo eso. No, esto no es el principio, ya esto es en los años 70. Esto es en los años 70 cuando él dice esa frase. A principio de la revolución, él se proyecta como una especie, no habla tanto de la variable tiempo, pero sí él se proyecta como una especie de un Cincinnatus cubano. Y hay referencias incluso a George Washington que son muy interesantes, que es la de servir un tiempo y retirarse. Exacto. Esas las tiene ahí a nivel de promesa, de planteamiento. Después, yo voy a hablarte de tres momentos. Ese principio de la revolución que no dice que se va a poner viejo, sino que no quiere eternizarse en el gobierno. Después dice esta crítica importante que le ha encontrado a Mao Zedong. Y hay una frase muy importante en la entrevista que él le da a Tomás Borges, ya que viene en otra variante, cuando dice que 80 años son demasiados para cumplir funciones de Estado. Hay un cuarto momento en el cual él dice que el destino, cuando él habla de los aniversarios del inicio de su vida política, y al entrar a la universidad dice que el destino le ha dicho que él no se va a retirar. Y después, ya en algunos documentos, cuando él habla en esta cosa que él escribía, las columnas y de eso, algunas columnas que se ve que su brillantez está en un claro declive. Él dice que la vida a la larga, la enfermedad, el cuerpo lo lleva a un retiro. No es el caso tuyo, tú eres una persona bien joven y estás dirigiendo un país, estás dirigiendo la joven Cuba, pero yo creo que es importante que las personas que hacen eso que tú estás haciendo lo digan y digan, mire, aquí hay un ejemplo. Yo creo en esta filosofía, en la filosofía de que yo no tengo que estar al cargo y que las cosas funcionan mejor si yo someto a prueba mi liderazgo, no solo por lo que yo hice, sino por lo que dejo detrás. Que la persona que venga detrás pueda construir eso y que no haya
como decía, no recuerdo quién es el que decía que los cementerios del mundo están llenos de personas imprescindibles. Y yo creo que es algo que hay que mencionar. No sé si te respondí la pregunta, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿y qué tú crees? ¿Por qué él no? Porque vi que hiciste como aquiescentemente, mostraste aquiescencia a lo que yo dije del liderazgo. ¿Cómo es tu perspectiva a este respecto? A ver, te puedo hablar de Fidel Castro, pero también creo que te puedo hablar de muchos cubanos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una herencia española quizás. No sé hasta qué punto darle responsabilidad a la herencia española nuestra, pero evidentemente hay una visión hay una visión muy patrimonial del poder en Cuba. Y hay una visión muy patrimonial de cualquier proyecto que tú crees, de cualquier organización a la que tú entres, y hay miradas muy patrimoniales al respecto. Entonces, una persona funda algo y cree que esa es su organización, su propiedad, y debe ser suya hasta el final. Ya. Entonces, una persona llega a la presidencia en Cuba, históricamente los que han llegado a la presidencia han tenido posturas, vamos a llamarle patrimoniales, podríamos usar otras palabras, pero podemos decirle patrimoniales, de básicamente tener dificultad para retirarse a tiempo. Entonces, yo creo que Fidel Castro no es capaz de eso. No es capaz de esa visión patrimonial y tiene que ver, yo creo, también con los orígenes de él. Tú vas a la finca Virán en Holguín y entiendes mucho de estos límites que estamos hablando de Fidel Castro, los entiendes mucho cuando haces una visita a su finca. Entonces, yo creo que por ahí viene. También creo que debemos matizar un poco, Arturo, porque hasta cierto punto retirarse a veces también es una conversación sobre privilegios, ¿no? Yo puedo retirarme, es decir, yo puedo dejar la dirección de la revista porque no tengo dependencias económicas de la revista, tengo una carrera profesional que me lo permite, no estoy en Cuba, que hay muy pocas oportunidades dentro de Cuba también ahora profesionalmente, durante mucho tiempo ha habido realmente pocas oportunidades allá, entonces estoy en condiciones de hacerlo. Quizás hay personas que no tienen tantas condiciones para hacerlo y entonces yo entendería un poco más eso, pero siempre es una mezcla de si tú tienes condiciones para poder hacerlo y de si tú quieres hacerlo, porque también creo que hay mucha gente que no se retira porque no quieren. También hay dependencias económicas que quizás pueden ser muy cómodas. No todo el mundo rechaza a posiciones de liderazgo, ¿no? Es difícil por muchas razones. Y también hay incentivos, no sé, hay incentivos de reconocimiento público, hay incentivos económicos, hay incentivos de esa mirada, como te decía yo, patrimonial sobre ese cargo. Con todos esos incentivos sumados, para mucha gente es difícil realmente retirarse. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo con esas cosas, lo que no, para mí son explicaciones, no justificaciones. El óptimo institucional es que haya renovación de liderazgo, reciclaje de élites periódicamente. No quiere decir que todo cambio de liderazgo es para bien, pero en términos de desgaste de ideas, de acomodarte, hay una frase de Martí en eso que es lapidaria, que dice que el que manda por mucho tiempo, la gente, él se acostumbra a mandar y los otros se acostumbran a que le manden. Y eso es una teoría de liderazgo muy bien para fundamentar y amplificar. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, todo el que en realidad hable de democracia, de alternancia, de reciclaje de élites, como lo hago yo, debería por lo menos proponer una solución a ese problema y contrastarlo con lo que está pasando en el contexto cubano. Incluso después que se ha hablado de límites de mandato, cuesta tiempo. Se estiran los mandatos, los gabinetes ministeriales se renuevan, se están renovando bastante, porque hay que decirlo así, pero a nivel, por ejemplo, de instituciones de la sociedad civil, liderazgo religioso, vamos al lado, por ejemplo, de todas estas organizaciones que se proyectan, se visten con el manto democrático, aunque existen al amparo de la ley Helms. Oye, tienen los mismos líderes por décadas. Y no los de antes, son los de ahora también. Me refiero a que está el movimiento de democracia ese de Ramón Saúl Sánchez, que Ramón Saúl Sánchez es el líder del movimiento democracia. Yo creo que desde antes que yo empezara a seguir en los temas de la comunidad cubanoamericana, en cuanto empezó ya, en la época de que tumbaron las avionetas,
ya Ramón Saúl era el líder del movimiento Democracia. Y te vas con liderazgos más jóvenes, creo que tú también tuviste algo que ver con el toque, porque la primera entrevista que yo le di al toque, se la di tú creo que fuiste que te comunicaste conmigo, al final se la di a José Hassan Nieves. José Hassan sigue ahí desde que se fundó prácticamente el toque. Entonces, yo creo que hay algo aquí que hay que poner hasta cuándo. Y hay otros modelos que pueden ser más de aterrizaje suave, de un aterrizaje más drástico, pero jóvenes sobre todo. La gente que habla de un modelo distinto están reproduciendo los patrones, las actitudes que no justifican una renovación del liderazgo como se supone que se haga. Yo no estoy diciendo que hay una ruptura drástica. Muchas veces, por ejemplo, en una corporación, en una compañía, la persona que se retira sigue allí. Pongo el ejemplo de Lee Kuan Yew, que me parece muy interesante en el caso de Taiwán, pero sin lugar a dudas hay que reformular el tema de las transiciones. Y un poco tú me pusiste a pensar que incluso en la República no fue fácil para Ramón Grau San Martín ver a otro líder de su propio partido que él mismo contribuyó a nombrar, que fue Carlos Prío Socarrá, asumir el liderazgo del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, y hubo una ruptura en el caso, por ejemplo, del Partido Ortodoxo a partir de la candidatura de Prío y la salida de Chivas. Yo te propongo una cosa, si, es decir, yo generalmente tengo un poco de dificultad con personalizar fenómenos, es decir, yo prefiero no enfocarme tanto en la gente. No tienes que hacerlo, eso lo hago yo. Yo prefiero enfocarme en los incentivos sistémicos para que eso ocurra. Porque tú puedes criticar a una persona porque lo haga o no lo haga, pero si siguen habiendo incentivos para que eso siga ocurriendo, el que venga después lo va a hacer también. Entonces yo creo que es mejor buscar cuáles son los incentivos para que eso siga siendo así. La dependencia económica, los incentivos reputacionales, como pueden ser, es decir, para seguir en una posición de ese tipo. La dinámica que han traído las redes sociales en la que las personas, la individualidad, se convierte en algo público. Es decir, mira, yo estoy muy orgulloso en lo personal de que mi perfil en Facebook no es de figura pública. Es decir, yo tengo un perfil privado con mis amigos solamente y no necesito estar etiquetando seguidores. Las personas que trabajan en el mundo público, las personas que trabajan profesionalmente en esto, sí necesitan tener seguidores y sí necesitan taguear a sus seguidores ahí. Y eso también genera una dependencia de esa economía de la atención, de estar llamando la atención todo el tiempo, y es un rabbit hole, como decimos en inglés, bastante peligroso, ¿no? Porque la necesidad constante de estar llamando la atención, la necesidad constante de ser relevante, termina muchas veces afectando lo que tú haces. Y muchas veces entonces te conviertes tú también en esclavo de la marca tuya como persona. Entonces, eso es algo también bastante peligroso. Es decir, yo intencionalmente no tengo una marca en mis redes sociales, es decir, no tengo seguidores, no quiero entrar en esa dinámica porque creo que es muy peligroso para el ego de las personas, es muy peligroso para tus relaciones con tus amigos, es muy peligroso para tu radicalización política como individuo. Te puedes radicalizar muy fácilmente así. Cuando entras a una cámara de eco, donde vas a ver entonces solo las personas que piensan como tú, y entonces vas a reafirmar que lo que tú crees es lo que cree todo el mundo, terminas radicalizándote, y es muy peligroso esa dinámica de redes sociales. Yo voy a las redes sociales cuando es imprescindible, pero trato de no vivir ahí. Yo creo que es importantísimo eso. Yo creo que José Ingeniero tenía esa famosa frase de que vivir es convivir, que la vida no está en los libros. Yo diría que hoy la vida no está en las redes sociales. Eso también es importante, aunque lo virtual también es hoy parte de la intersubjetividad de lo real. O sea, lo que pasa en las redes no se queda en las redes y es parte de los diálogos, las cosas que hay. Y déjeme simplemente aclarar eso. Y cuando a mí sí me gusta personalizar las cosas, porque los ejemplos muchas veces salen mejor personalizados. Lo que pasa en tal lugar, y no es personalizado, es una institución, mira lo que pasa con fulano. Una institución, mira lo que pasa con otro. Y por eso es que lo hago. Eso, pero te admito tu salvedad y te la respeto para que quede
para quedar claros en eso. Yo simple y llanamente también te digo, desde lo que he estudiado como public policy, como política pública, de que hay que darle el espacio a lo estructural, a lo agencial y al sistema que forman la interacción entre la estructura, la agencia y la cultura a partir de la cual se opera. Yo creo que tú invocaste la herencia hispánica, a mí me parece que es un elemento residual. ¿Hasta cuándo le vamos a echar la culpa a la madre patria, que no fue tan madre patria con mi familia, porque a los sefardíes los votaron de España? Pero yo creo que ese es un argumento que hay que mirar, a ver hasta qué punto ese rezago queda de la gallegada, por decirlo en el caso que tú hablaste, incluso mencionaste a, a Fidel. Hay un libro, una biografía que a mí me parece interesante, que habla de Fidel y le pone el título El último rey católico, que es interesante esa biografía. A mí me fascina, cada vez que puedo leo las figuras de las biografías. Fidel es una figura que yo creo que los cubanos nos ha marcado mucho. Y creo que los cambios estructurales a veces vienen en coyunturas críticas y son motivados por acciones de agencia. Y la agencia tuya, cuando tú has decidido dar un espacio a otra dirección, a mí me parece que tiene efectos institucionales. Y eso hay que verlo, por ejemplo, en el caso de la joven Cuba. Y ahí hay otro elemento que yo quería preguntarte. Porque es que no solo acá hay un cambio en el cual un liderazgo masculino es reemplazado por un liderazgo femenino. Yo soy partidario del gobierno paritario. Yo sé que en Cuba hoy se habla de que la Asamblea tiene, a veces creo que, no sé si esta, pero la anterior que tenía, creo que era el mismo o más mujeres que hombres, pero yo creo que la idea del gobierno paritario, los estudios de gobierno paritario, dice que después se hacen irrelevantes, como ha sido el caso de los países nórdicos, y ya la gente vota lo mismo por hombres que por mujeres, pero yo creo que la idea de un gobierno paritario es una buena idea. ¿Qué, hubo algo en especial o fue solo que tú consideras o el grupo de la joven Cuba consideró que Mariana Camejo iba a ser una buena líder de la organización? A ver, yo posiblemente soy más woke que tú, Arturo. Yo voy más allá posiblemente del gobierno paritario. A ver, el Consejo Editorial de la Joven Cuba es pequeño. Somos 4 personas. Mariana venía con experiencia ya de dirección en medios estatales de la prensa cubana. Hay otras personas también en el Consejo Editorial que tienen experiencia de dirección en medios. Es decir, no es que fuera tampoco la única, pero yo creo que era también una suma de habilidades y una suma de experticia y de experiencia previa que realmente la hacía la persona ideal. Yo no puse a Mariana ahí. Yo fui a una reunión del Consejo Editorial y yo les dije, yo quisiera salirme y yo les propongo que yo creo que Mariana puede ser un buen reemplazo. Vamos a discutir si les parece que esto debe ser así. Y bueno, que sea una decisión colectiva si lo queremos hacer. También te voy a decir, honestamente, ya un plano más personal, la Joven Cuba la fundamos 3 hombres blancos heterosexuales. Es decir, yo también tengo una satisfacción Háblanos de esa personal. experiencia. Háblanos de esa experiencia. Es decir, el pecado original nuestro, yo siempre dije que era la falta de diversidad en la misma organización. Nosotros fundamos un blog en la Universidad de Matanzas, 3 profesores de la universidad, 3 hombres blancos heterosexuales con muchas cosas en común. Entonces, esa falta de diversidad es de origen. Yo tengo particular satisfacción que me reemplace en la dirección hoy Mariana Camejo. Es decir, yo creo que un mayor símbolo de diversidad no podría haber. Y creo que ese es el rumbo también. También nosotros en la Joven Cuba, esto no es casual, también en la Joven Cuba tenemos escrito políticas de diversidad. Ejemplo, las contrataciones en el equipo, no podemos hacer una mayoría de contrataciones de hombres que de mujeres. De hecho, hay una intencionalidad para que la mayor cantidad de las personas que contratamos sean personas más diversas, porque tenemos un problema de origen que era ese, es decir, la falta de representatividad, y hemos trabajado durante años ya para solucionar eso, ¿no? ¿Y eso es un acuerdo que vino, ese acuerdo vino después o fue parte del momento fundador? Vino después realmente. Es decir, yo creo que hace unos años fue que yo me senté realmente y escribí. Yo lo tengo escrito. Es decir, tengo escrito de
ejemplo, las contrataciones es algo que recuerdo concretamente, pero creo que también está escrito hasta los porcientos, ¿no? De dónde queremos estar y lo hemos expresado así. Cuando hace falta una persona nueva en el equipo, tratamos de que las personas que entrevistemos esté también en ese rango, ¿no? Es decir, el rango de diversidad que estamos buscando, ¿no? También es un tema de habilidad, es decir, a veces la persona con más características, con mejores condiciones para una posición, no es necesariamente una persona negra o no es una persona LGTB, no es una mujer, no es... y entonces contratas a una persona que es en un mercado como el cubano, donde ya no queda mucha gente en Cuba con la experiencia y con la experticia necesaria para hacer este tipo de cosas en la sociedad civil. A veces no tienes mucho donde escoger, pero si tú puedes salir a buscar una community manager, por ejemplo, si vas a salir a buscar una community manager, tú tratas de buscar que sea una persona que te traiga también algo distinto al equipo. No puede ser tampoco un tema de que sea diversidad por diversidad, es decir, no es que nos hace falta una persona negra en el equipo y eso es lo que vamos a contratar. Es que es decir, las luchas de la comunidad negra, yo como hombre blanco no estoy familiarizado con eso. Y entonces a la hora de tener un debate en el Consejo Editorial sobre la línea de trabajo nuestra, sobre raza, por ejemplo, racialidad en Cuba, yo no puedo traer eso al Consejo Editorial como si lo puede traer una persona negra. Entonces, esa diversidad no es por un tema de llenar cuotas, es por un tema de que te contribuye realmente a las líneas de trabajo que tú tienes porque necesitan esa diversidad. Entonces, ha sido muy útil realmente en ese sentido. Y, por ejemplo, yo creo que la Juan Cuba todavía tiene mucho que avanzar. El mismo tema del tema racial, yo creo que nosotros tenemos mucho que avanzar en cuanto a las publicaciones, por ejemplo, que hacemos. Muchas veces, para ponerte un ejemplo, en la primera temporada de nuestro podcast, La Sobremesa, nosotros tratamos de que los entrevistados fueran lo más diversos posible, hasta un límite. Es decir, incluso queriéndolo, a veces tú sabes que el producto que creas, o un dossier que vas a escribir sobre Cuba, con 8 autores en un dossier, y a veces el dossier no es tan diverso como tú quisieras, porque también hay una realidad. Cuba es un país donde muchos de los académicos, de los expertos y eso durante mucho tiempo han sido hombres blancos que viven en Playa, el Vedado, y ni siquiera hay diversidad geográfica. Entonces, esa realidad la tenemos que tratar de cambiar, pero también tenemos que convivir con ella. Es decir, saber de que, bueno, es posible que haya más hombres blancos, pero vamos a hacer todo lo posible para atraer personas que no sean ellos, que no sean los sospechosos habituales de siempre, ¿no? Los que siempre están hablando de todos los temas. Entonces, es un poco convivir con la realidad que hay, pero también tratar de cambiarla, ¿no? Tratar de también darle oportunidades a gente nueva y también tratar de crear una diversidad, no porque quieras ser diverso, sino porque esa diversidad te enriquece las publicaciones que estás haciendo y lo que estás haciendo, ¿no? Espero haber respondido. Sí, yo creo que tienes razón en eso. Yo creo que además obviamente no hay por qué uno no tiene que disculparse por ser quien es. Lo que creo que la explicación que das es correcta para hablar en términos de multiplicidad de perspectivas y cómo eso enriquece. La pregunta siempre es hasta qué punto te enriquece, hasta qué punto no te deja realizar otras funciones que tiene. Por cierto, a mí me pareció muy interesante y la quiero recomendar la entrevista que como parte del proyecto que la Joven Cuba ha montado sobre el 17 de diciembre de 2014, la década ha salido con la entrevista al intelectual cubano Roberto Zurbano, que la quiero recomendar y que creo que es una de las últimas. Hay una a Carlos Alzugaray que es muy importante. Yo he compartido en el canal la que se le hizo a Bill Leogrand y creo que esas son las 3 que han salido, ¿no? O hay otras más. No, también creo que hay a una persona del mundo de los pequeños negocios, de los empresarios en Cuba, ¿no? Sí, está Nidiali, que es una emprendedora. Empezamos con Everleni, hablando de economía. La de Berleni, que también está, sí. Sí, es una serie. Va a terminar, debe terminar ya la semana que viene con la entrevista a Michelle Mirabal, el artista. Debemos terminar ahí. Estamos preparando también proyectos nuevos para enero. Hay un proyecto a principio de enero que nos interesa mucho, que creo que va a ser útil. Y también nos estamos preparando para enero de 2025, que es la llegada de Trump a la presidencia.
y las implicaciones que va a tener para Cuba. Así, nosotros evidentemente tenemos que jugar un rol también desde la sociedad civil con eso, porque creo que va a ser peligroso la llegada de Trump al poder. No quiero introducir un tema distinto en la entrevista, pero es algo en lo que la joven Cuba está trabajando mucho. No, pero es un tema el tema que has introducido es importante. Hagamos una pausa y vamos a regresar con este tema, porque en esto de Trump han habido un grupo de editoriales que sacó la joven Cuba que a mí me parecen muy relevantes en demostrar una alternativa que puede a la vez ser muy crítica del gobierno cubano y a la vez muy crítica de las desviaciones, las contradicciones, las violaciones del derecho internacional que representa la política hacia Cuba. Yo, honestamente, eso me hace, a veces comparto o no comparto la manera que la crítica está formulada, pero la idea de levantar una voz que busque al menos decir esto se hace desde el interés nacional cubano, del pueblo cubano, y no obsesionado con hacerle daño a nadie o con la idea de meterle presión a nadie. Yo creo que es un paso de madurez política que yo creo que ha faltado en décadas y que la joven Cuba no es la primera, porque hay que decirlo, no es la primera. Han habido otros intentos en la historia de Cuba, algunos los han machacado desde Cuba, otros los han machacado desde el llamado exilio histórico y los otros grupos, pero yo creo que hablar de una alternativa que se afinca no desde el centro, sino desde la búsqueda de lo que se considere objetivo, apropiado, de compromisos con intereses que una república viene cargada con ello, cultural, estructural y como agencia. A mí me ha parecido que sea bueno, así que quiero que conversemos sobre los editoriales más recientes de la joven Cuba. Pues esperamos un momentico.